Ailín Rocha. Hola Rochita, ¿cómo estás? Hola gente, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, haciendo lo posible por estar bien, la verdad. Cuesta. No ha sido una semana fácil la que pasó y mucho menos el día de ayer, pero le vinimos acá a poner onda y es la última columna del año, así que quería venir también. Ah, es verdad. Pero mientras ayer estaba armando un poco lo que quería hablar, lo que quería decir, le escribo a un amigo y le digo, che, ¿querés...? Mirá, le mandé carita llorando directamente. Le mandé carita llorando y le dije, amigo, ¿querés mandarme unos audios? ¿Querés participar de alguna u otra forma de la columna mañana? Me dice, ¿a qué hora? 7:40, dale, de una. Ay, qué bien. Sí. Pero esta columna no vamos a hablar solamente del triunfo de Kast en Chile, del ultraderechista, del pinochetista, del reivindicador de las políticas más asquerosas que pesan sobre los pueblos de América Latina. No es la idea hablar solamente de eso, pero sí es una parte importante porque acaba de suceder. Pero sí pensando en esto a mí me gusta, viste, siempre que cuando hablamos acá me gusta mirar el ajedrez mundial, viste, el TEG. Bueno, se anotó una ficha más y no cualquier ficha, una ficha muy importante Estados Unidos en esta puja que hay en todo lo que es la administración de los gobiernos, de los recursos naturales, de las salidas al mar, de las posiciones geoestratégicas vinculadas a defensa, a ataque, Estados Unidos en América Latina. Y para eso teníamos un meme, porque fue lo último que vi a la noche y tiene que ver con esta situación de que se quedó nomás con el triángulo de litio, Estados Unidos. ¿Qué es este triángulo de litio? Para los que no se acuerdan, bueno, Argentina, Bolivia y Chile, en la zona norte de Argentina, norte de Chile y la parte del sur de Bolivia. Mirá cómo se duerme acá el señor. La parte que tiene ahí que tiene nuestro norte argentino y que tiene una zona, es mucha riqueza en litio. ¿Qué habíamos dicho del litio? Yo me acuerdo acá en algunos años haber hablado con gente de ATE, con gente de los industriales que decían, bueno, pero si vamos a tener litio, estaría bueno que lo podamos producir nosotros, que podamos hacer algo nosotros con eso, que podamos generar trabajo, que podamos generar industrialización en origen, que podamos hacer, o sea, con un montón de cosas que se nos hablan. podamos quedar la plata nosotros de nuestras propias riquezas. Exactamente. Y que si quiere venir una empresa china o una empresa estadounidense, que se instalen, pero que nosotros decidamos cómo va a ser el trabajo, que nosotros decimos, y que se haga la cadena de valor acá, no que no se lleven el litio pelado, claro, y produzcan las baterías y den trabajo en otro lado, si acá tenemos todo para hacerlo. Les voy a recordar que en el 2023 la que era la jefa del Comando Sur en ese momento, Laura Richardson, decía lo que está en el video número 1, las palabras que decía Laura Richardson sobre nuestros recursos. Just yesterday, I had a Zoom call with. Bueno, teníamos, dice, una llamada de Zoom con Argentina y Chile, y también decía para llamar de la estrategia, dice, operaciones globales de Alberni para litio, dice. Una empresa privada de Estados Unidos, para hablar del triángulo de litio, Argentina, Bolivia y Chile, es lo que decía Laura Richardson, para preguntarle a las empresas cómo les está yendo y qué ven en términos de desafíos y cosas en el negocio del litio, y luego la agresividad, la influencia y la coerción de la República Popular de China, porque el mayor pánico de los yanquis es que los chinos avancen sobre América Latina. La capacidad de reunir en grupo, dice, para poder explotar el litio, básicamente. Bien, acá me está diciendo el amigo Francisco que no tiene acceso al Zoom. Ahora lo vamos a ver cómo lo solucionamos. Pero bueno, mencionar esto, ¿no? Mencionar que el triángulo de litio era como uno de los principales casos, pero también tenemos en la foto número 2, si no me equivoco,
Adrián Regules, una foto que armé yo. Ah, no, eso es en las elecciones de Chile. Bueno, 58% sacó Kast. El pueblo chileno fue contundente con su decisión, más allá de que nos guste, que no nos guste. El pueblo chileno fue contundente con su decisión porque eligieron entonces que gane el candidato del Partido Republicano. Básicamente no es Kaiser, que es nazi abiertamente, pero está relativamente cerca y todos los candidatos de derecha iban a hacerle, a votarlo a él, ¿no? Y por otro lado, en la foto número 3, si no me equivoco, tenemos el mapa de América Latina, que este fue un mapa que armé yo, miren qué bonito. A ver. O sea que, Muy lindo, ¿qué es lo que pueden ver en el mapa? Vemos el triángulo de litio y muchas banderas de Estados Unidos. Sí. De Estados Unidos. Y no necesariamente están en Estados Unidos. O sea, no está en Estados Unidos la bandera de Estados Unidos, sino que está sobre los países de Latinoamérica. 9 banderas Claro. de Estados Unidos, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Yo lo que hice ahí fue mostrar, o sea, lo que puse fue esta cuestión de los que tienen sus propias banderas son México, por ejemplo, Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba, Honduras, Nicaragua. Guatemala y El Salvador, que El Salvador es una cosa rara, ¿viste? Porque están allí Bukele. Dice, o sea, lo que hice fue ahí marcar el triángulo de litio, lo ven en rosado. Para los que no están viendo el triángulo de litio, Chile, Argentina y Bolivia, pero y ahí puse también los países que tienen petróleo. México, Brasil, obviamente, Argentina. Bueno, obviamente también Bolivia tiene gas, así que puse unas cositas ahí de gas. Y también puse en el Mar Caribe un barquito, porque no sé si se acuerdan. La otra vuelta hablábamos de las elecciones en Honduras, Sí. donde perdió la candidata de Xiomara Castro y ganó el candidato de derecha apoyado por Donald Trump. Donald Trump que está en modo dueño, este es mi patio trasero. Sí, más vale. Este es mi... Y de hecho tiene con qué. Tengo la duda de por qué está la banderita de Brasil en Brasil y la de Uruguay en Uruguay. Porque son países que más o menos tienen soberanía. Bien. Pues no podemos poner una bandera china o una bandera rusa. Son países que tienen soberanía. Ahora, si vos ponés Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Panamá, bueno, obviamente ahora hablábamos recién en Honduras, Puerto Rico, y eso que faltan un montón de países de todos los que están ahí, porque somos más de 30, pero bueno, yo puse los que más o menos se pueden ver en ese mapa. Son todos países que están alineados a Estados Unidos, a los intereses norteamericanos, y que justamente tiene que ver con esto, porque uno piensa a veces que es solamente la administración de los recursos naturales estratégicos, qué sé yo, porque Chile, Argentina, Perú, Ecuador, bueno, además de petróleo, además de eso tienen, no sé, la cordillera tiene un montón de cobre, un montón de litio, un montón de oro, un montón de plata, y además tienen las salidas al mar, en muchos casos con puertos de agua caliente, que son los más importantes para poder navegar y comerciar. Entonces vos tenés ahora todos esos lugares ahí referenciados o alineados a los intereses extranjeros, que no es una potencia que te permite desarrollarte, que te genera trabajo. Desgraciadamente, los yanquis en América Latina, a lo largo de la historia, lo único que hacen es pisotear a los pueblos de América Latina, generar estructuras económicas de saqueo, pisotear a los movimientos trabajadores, y por eso también la onda con la que vengo hoy, más allá de que el año pasado me acuerdo que terminamos el año hablando y haciendo una columna en la que hablábamos de bueno, pero si África pudo liberarse del yugo imperial y están ahora con el Sahel haciendo... Bueno, la verdad que este año la esperanza está bastante cortita. Siempre obviamente tenemos esperanza porque nos volvemos a organizar y volvemos a tener resistencias y volvemos a tener planes y vuelven, pero la verdad que hoy está muy fresco lo que acaba de pasar ayer. Me hace acordar un poco a cómo fue nuestro fin de año en 2023 también. Exactamente. Bueno, lo de Laura Richardson fue en 2023 y nos queríamos matar todos. Le damos la bienvenida ahora sí a Francisco Salvador Solari Arayana, compañero, analista internacional, periodista y amigo de la casa acá en Estación Sur. ¿Cómo andás, Fran?
La Rochita, ¿cómo va? Bien, ¿cómo te pegó toda esta noticia del día de ayer? Los vi que se fueron en un colectivito, me parece que se trabó un poquito el Zoom. Los vi que se fueron en un... La verdad que... Sí, me va, sí, creo que sí. Bueno, nos fuimos en colectivo, desde el colectivo cultural Violeta Parra. Pudimos coordinar con ayuda de algunos municipios, sobre todo el de Berisso, que nos pasó un micro para poder ir y una combi, así que fuimos como grupo migrante. Lo que estuvo bueno, es una buena experiencia, los compañeros se comportaban. Ay, bueno, se está entrecortando un poco, Fran, te avisamos ahí que se está entrecortando un poquito la comunicación. Para que a ver si yo entendí bien. ¿Fueron a Chile ayer a votar? No. Fueron a Capital. A Capital. La onda, nos invitaron y bueno, pudimos juntar más gente. Es como que se traba y como que después vuelve todo. Ahí estás bien. A ver, ahí te vemos bien. No estás bien. Bueno, qué interesante también que los municipios argentinos garanticen el derecho al voto también de los migrantes. Berisso como capital del inmigrante, capital nacional del inmigrante, también ahí está bueno que eso se pueda garantizar. Ahí te estamos viendo bien, a ver si te escuchamos. ¿Querés probar? Decir hola, a ver si escuchamos de corrido. Mucho mejor, sí. Te fuiste más cerca del wifi. Y sí. Sí, me acerqué más. Cambiar de ubicación como hizo Chile. Bueno, les contaba, bueno, militamos mucho para poder ir, estuvo bueno, vino bastante gente. No movimos tanta gente como para lo que fue el plebiscito en el 2022, eso sí. Eso daba capaz un indicio de cómo venía medio de la mano, pero bueno, la verdad que los números, la realidad sorprende, golpea mucho. Sabíamos que era una elección difícil, recordemos que el candidato oficialista sacó muy bajo porcentaje, menor de lo que se esperaba en la primera vuelta. Claro. El segundo también estuvo muy cerca de ella, el tercero es centro derecha, un centro muy amplio. La extrema derecha, más de extrema derecha que Kast, vino cuarto, y la quinta opción también era la derecha clásica. Así que en sumatoria de números podía llegar a pasar eso. Sí. Uno esperaba de que no fuera tan así, de que los números se acercaran un poco. Pero bueno, yo creo que tiene que ver mucho con los problemas de la tibieza de los gobiernos progresistas, ¿no? Bien. Hay errores propios muy profundos que tuvo el gobierno de Boric, sobre todo de someterse a la agenda de la derecha, ¿no? Él viene como un gobierno de esperanza en medio de un Chile revuelto por el estallido social, y en esa posición Boric como que no alcanza o no toma ritmo en ser un gobierno transformador, ¿sí? Terminó siendo otro gobierno más de la concertación, ponerle un poco más progre, pero el mismo gobierno de la concertación, más parecido a un gobierno de Bachelet. Sí. Tibio, pero de Bachelet, y no mucho más. Pero metió en agenda cuestiones como la seguridad, la violencia contra los pueblos originarios, o sea, esas cuestiones que eran netamente de la derecha las hizo carne propia y las llevó adelante. Vos decís que esta tibieza era... ¿había imposibilidad? ¿Había una imposibilidad? ¿O fue solamente una decisión? Porque viste que a veces uno tiene que poner sobre la balanza y decir, bueno, hay discusiones que tenés que irrumpir y darlas, y hay discusiones que realmente a veces la sociedad no está preparada para tomar. O que tenés que generar las condiciones para darlas también, pero bueno. Claro, bueno, las condiciones no se dan para generar, ¿no? Chile mantiene... si vos seguís manteniendo la agenda de la derecha, vos ninguna discusión progresista vas a poder dar. Bien. Y de ampliación de discusiones. En ese sentido, el gobierno de Boric hizo ciertos avances, es cierto, ¿no? En sumatoria no es un mal gobierno. Claro. Esto, de hecho, el problema es que no es un gobierno que la gente esperaba, y
para tener lo mismo que ha tenido durante 30 años, 40 años, y bueno, busquemos algo diferente. Creo que Claro. es medio un poco el hartazgo de lo de siempre. ¿Sabes qué? Me Además de que hay acordaba, presiones internacionales, sí. me acordaba de Álvaro García Linera, que decía: la derecha te ve en el piso y te patea. Y esto es algo que sucede, ¿no? Si vos sos un gobierno progresista, que no llegas a hacer las reformas que querés, que encima estás agarrando las cosas de derecha, la agenda de la derecha, y la derecha te va a matar igual, más allá de que agarre su agenda. Totalmente, pero además yo creo que hubo, a ver, no discuto la elección de la candidata, de hecho me parece una buena candidata. Increíble. Hay un tema en Chile muy profundo con el anticomunismo que de verdad, más allá de una cuestión de hegemonía cultural, no se explica. El Partido Comunista nunca fue un partido que quebrara, de hecho es un partido mucho más parlamentarista que Claro. otra cosa. Participa activamente, lo ha hecho históricamente, lo hizo hasta antes del golpe de Estado. Siempre fue un partido relativamente grande, con capacidad organizativa. De hecho, fue uno de los grandes víctimas de la dictadura militar, ¿no? Le Y trataron sí. de destruir por todos lados justamente por su capacidad organizativa. Bueno, aún así no lo pudieron hacer. Entonces, en Chile está instalado una especie de anticomunismo base que se funda con miedos viejos, Sí. que ya no tienen ningún sentido. Pero aún así, dentro de todo el panorama que había presentado el oficialismo en las internas, me parece que Janet Jara fue la mejor candidata. No, sí, sí. No iba a haber un resultado muy distinto. Se podía acercar más o menos, pero en verdad el resultado ya estaba escrito. ¿Por qué? Porque la imagen pública de Boric es muy baja. Boric no tiene más del 30% de aprobación en estos momentos. ¿Y por qué crees Janet Jara- que no lo quisieron, o sea, va más allá de las cosas que hizo y las que no hizo? ¿Por qué crees que la gente le tiene tan baja estima? En Chile hay un término que se habla de la whisky izquierda, que es como una izquierda desconectada de la realidad de la gente. Ajá. En cierto modo, yo creo que le pasó eso. Bien. Cosas que levantó como bandera, que se puso a hacer, tenían que ver más con la agenda de derecha y las cuestiones propias no las terminó haciendo. Entonces se convirtió en una especie de híbrido extraño, moralista en muchas cuestiones, saliendo a defender la agenda internacional de Estados Unidos, abrazando a Lula, a Petro, incluso teniendo unas discusiones con Petro, atacando a Cuba, atacando a Venezuela, que no digo ni que al pueblo chileno, ni sobre todo a la gran cantidad de venezolanos que viven en Chile Sí. les interese o lo ven con ojos positivos o negativos. Pero eran discusiones que no eran necesarias ponerse a darlas ahora. Claro, claro. Es como, no sé, ¿cuál es el sentido de salir a gritarle a Daniel Ortega: vos sos un dictador, Maduro de renunciar, Cuba es una dictadura? Nos está llevando a una discusión que quiere la derecha y que Janet Jara no se pudo salir de esa discusión porque se la plantearon todo el sí. tiempo cada vez que había una entrevista. Bueno, ¿y usted qué opina de Venezuela? Bueno, ¿y usted qué opina de Cuba? Y la mía terminó diciendo: son todas dictaduras. Creo que también eso es un error. Porque terminás claudicando y terminás posicionándote en: bueno, si vos vas a hacer tantos cambios, pero al final tenés el mismo discurso que el gobierno actual, yo no sé cuánto me vas a cambiar. Vas a terminar siendo esa continuidad. Y yo creo que el acierto de Kast fue ese. El acierto de Kast no fue dejar que Janet Jara mostrara lo que podía hacer, sino relacionarla con: vos sos la continuidad de este gobierno fracasado. Claro. Y la opinión pública tiene esa lógica. Los medios de comunicación bombardean, Obvio. ayudan, sirven completamente para eso. Pero hay una lógica de: bueno, vos fuiste la continuidad de un gobierno que perdió. Porque, seamos sinceros, las grandes reformas que tenía el gobierno de Boric no las logró. No, totalmente. Él estuvo en medio de un proceso constituyente para incentivar un cambio, se perdió. Después, bueno, hubo otro proceso muy de ultraderecha, de hecho, que lo impulsó Kast, también fracasó, pero bueno, ese es punto en contra para Kast. Después una reforma tributaria en la que se basaba, era la base piramidal de todas esas transformaciones que quería, no llegó a consenso.
Claro. ¿Por qué? Porque como venía de una serie de fracasos, cuando fueron las elecciones de medio término, las perdió como un perro. Claro, claro, claro. Bueno, tenemos ahí... No se daba la correlación de fuerzas, sí. Sí, sí, tenemos ahí para ver lo que fue ayer la comunicación telefónica, que me gustó mucho el formato, la verdad. Que es esto, el video número 3, que es esto de que se vea en vivo cómo es la transición democrática cuando es también de izquierda a derecha, y qué diferente que es cuando es al revés la cosa, ¿no? O por lo menos eso. Pero también tiene que ver con esto que nos decía recién Francisco, que es esta cuestión hiperdemocrática que tiene que tienen las izquierdas en América Latina. ¿Lo escuchamos? Y usted ha sido electo presidente de la República de Chile y por lo tanto de todos los chilenos y chilenas, y eso usted sabe, es una gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, con mucha humildad. Ahí con estamos mucho escuchando a trabajo. Boric. Claro, Y ese quiero es que Boric. sepa que como presidente de la República y prontamente expresidente de la República siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria. Le quiero agradecer, presidente, así como le planteé cuando fui a saludarlo, que también mi interés era ser presidente, o sea, era colaborar para que recuperáramos la paz entre nosotros. Hoy día le hago el mismo planteamiento, que esto sea una transición muy ordenada, respetuosa, y por supuesto que si el 11 de marzo juro como corresponde, después del 11 de marzo me interesaría también mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país. Así que le quiero agradecer este llamado y también la posibilidad de encontrarnos en algún momento para poder también conversar más en privado, ¿no es cierto?, de Bueno, ahí se sostiene esto de que decíamos de democracia, y que es algo que en Argentina con el mamarracho que tenemos no sucedió. No. Y no sucede. O sea, no tenés a Milei diciendo, ay, me interesaría ver qué opina Cristina, o me interesaría ver qué opina la oposición, o cómo podemos llegar a un consenso, o cómo podemos tener por lo menos hacia afuera algo algo de democracia. No, pero bueno, Estaba pensando Sí. si era sincero esto de le voy a tener en cuenta para sus opiniones sobre el futuro del país. Mira, últimamente en política yo no creo en que nadie sea sincero. Ok. ¿Qué querés que te diga? Fran, después, bueno, otra cosa que yo venía abordando antes de que entres, tiene que ver con esto de las posiciones que avanza de Estados Unidos, porque para mí, o mi interpretación, mi tesis es que el que gana las elecciones en Chile es Estados Unidos, que se queda con el triángulo de litio, que se queda con un montón de administración de recursos. Tenemos para ir ponchando, no hace falta que lo escuchemos, pero para ir ponchando, por ejemplo, lo que fue en esta avanzada que hay sobre Venezuela, la incautación de un buque petrolero, o sea, más pirata no se consigue. ¿Y qué visión tenés vos también, que venís siguiendo estos temas y más como analista, como periodista militante comprometido con el Partido Comunista? ¿Qué tenés para contarnos, Fran, de esto? O para opinar también, porque estamos en eso ahora. Sí, América para los americanos, dijo, no me acuerdo ahora, el presidente norteamericano hace Sí. muchos años, cuando avanzó con el colonialismo hacia América Latina y establecer repúblicas bananeras. Yo creo que estamos en esa lógica y creo que concuerdo con vos, es un triunfo de Estados Unidos. Sí. Capaz que no de manera tan directa como acá en Argentina, en donde se puso dinero para ganar las elecciones de medio término y sirvió, sino que más con una cuestión de establecer miedos, de cuestiones discursivas en los medios de comunicación, porque Estados Unidos lo planteó, nosotros necesitamos un triángulo básico, específico, el triángulo del litio, Argentina, y lo logró, o sea, ya lo tiene en el bolsillo. Los puntos de resistencia terminan siendo Brasil, Colombia, y Venezuela, y Nicaragua, Cuba, y ya está. Y entendamos a Venezuela en estas condiciones, que Sí. le roban los petroleros, que, Sí, sí. que están a punto de invadirlos todo el tiempo. Cuba, que le tiene un bloqueo asesino de hace más de 60 años. Y Nicaragua, que bueno, no tiene mucho peso específico.
Sí, sí, de hecho, claro. Geopolíticamente, ¿no? Claro, claro. De hecho, este barco petrolero que incautaron los yanquis y que parece una escena de película, como se largan todos los marines desde un helicóptero hacia este barco de crudo de venezolano, este barco iba justamente para Cuba. Y la intención es esa, Exacto. es seguir acogotando más, estrangulando más a los países que tienen una visión disidente a la que tiene Estados Unidos. Sí, y hay otra tesis que yo tengo, otra hipótesis, vamos a ponerla así, que tiene que ver con que en agosto se juntó Trump con Putin en Alaska. Fue una reunión que estuvo divina. La verdad que Putin llegó ahí derrochando aura. Y después, también a finales de agosto se juntó con Xi en China, con Xi Jinping. Y mi hipótesis es que se juntó con estos dos grandes líderes y le dijo, a Putin le dijo, bueno, ya sé que la guerra en Ucrania ya está, no podemos hacer mucho más, nos vamos a ir retirando. Y a Xi Jinping le dijo, bueno, te vamos a sacar los aranceles, bueno, ya está. No queremos pelearnos más por esto, vamos a negociar ahí unos aranceles, porque yo me tengo que seguir posicionando porque está la guerra comercial, pero básicamente Estados Unidos está perdiendo la guerra comercial de China porque está exportándole productos primarizados y importando productos, y además los chinos están vendiéndole productos a todo el mundo de excelente calidad, ya no es que chino es sinónimo de cosa. Tenemos ahí también lo que fue la celebración de los 80 años después de la guerra mundial, que ellos la llaman como la Gran Guerra, y tenemos esa foto ahí donde lo vemos, el bloque, ¿no? Xi Jinping, Putin, con Kim Jong-un, que en realidad como a nivel de recursos o de territorio, de cosas, tal vez no es tan importante, pero a nivel ideológico sí. Tres países de la banda izquierda y que están del otro lado del mundo. Y mi hipótesis es que Trump dijo, bueno, yo reconozco que ya no somos un mundo multipolar, yo reconozco que estos líderes ya no los puedo vencer solamente con lo discursivo, no los puedo vencer con aranceles, no puedo llevarles adelante una guerra ni siquiera indirectamente, entonces los dejo que ellos manejen su estrategia y todo, pero que me devuelvan a mí, mi territorio, América Latina, que me devuelvan mi patio trasero, que me devuelvan mis recursos y que yo entonces ahora puedo avanzar directamente con los barcos sobre Venezuela, con el lawfare en los países que haga falta y con financiando campañas en América Latina. Esa es mi hipótesis. ¿Estás de acuerdo, Fran? ¿Verdad que sí? Me hubiera encantado estar en esa reunión. Mal, amigo. Yo me imagino todo. Yo, si no sé que es verdad, te lo invento, ¿viste? Pero bueno, uno se imagina que se fue dando así. Sí, me parece... A ver, primero, el gran poder económico del mundo es China. O sea, medio que no es discutible. Yo creo que su poder de incidencia es más profundo y yo creo que ahí no es tanto el aliado. Putin sí puede llegar a tener una relación más cordial con Trump, porque recordemos esto, por más que hayan cosas de Putin que ya nos convenzan o que medio que estamos... Putin es la derecha conservadora de Rusia, ¿sí? No es el Partido Comunista, no es de izquierda, ya su papel en la KGB desapareció hace muchos años y ya se olvidó de eso. En esta lógica... Sí creo que hay como una especie de acuerdo, como bueno, listo, nosotros no intervenimos mucho más, aún así hay aliados estratégicos en la zona, China tiene muchos vínculos con Brasil, Rusia, Irán tiene muchos vínculos con Venezuela, China tiene algunos vínculos con Cuba, no son tan directos, pero son como puntos estratégicos que yo creo que va a costar mucho que se toquen, ¿sí? Hay tensiones, yo creo que la tensión más fuerte ahora es en Venezuela. Cuba va a seguir resistiendo porque en verdad yo creo que Cuba, en cierto modo, para la política interna norteamericana le sirve que exista, ¿sí? Porque si hubiera una decisión de aniquilamos Cuba, hacemos desaparecer Cuba, con todo lo que eso conllevaría, la cantidad de muertes, todo, lo hubieran definido incluso hace muchos años. Pero estratégicamente para ellos, sobre todo para el sector más conservador, de tener una gran población cubana de raíces del régimen de Batista, ¿no? Viviendo en Miami, estableciéndose en cargos de poder, les sirve tener el enemigo ahí cerquita, como para seguir fomentando esos discursos en los que puedan ganar esos votos.
Así que Cuba yo creo que la van a seguir estrangulando todo lo que puedan hasta que tenga una especie de implosión. Claro. Con Brasil es diferente toda la historia. Y bueno, Y sí, Brasil, sí, además, sí. tiene mucho más poder y de hecho yo creo que la alianza que se está formando ahora más de resistencia en América Latina es México-Brasil. México-Brasil, absolutamente. Absolutamente, y además son tiene- los que están tomando más fuerza y es donde las relaciones diplomáticas y comerciales cada vez se van a volver más importantes. Bueno, Con China sobre todo, ¿sí? Rusia, bueno, tiene otro papel, es un poco más, bueno, yo estoy comiendo lo que puedo para volver a crecer lo más que puedo, siendo que es una economía que ha cambiado su dirección, ha dejado de ser pro-europea, ¿no? Porque Sí, ellos, sí. todos sus productos iban ahora están yendo todos al sudeste asiático y a Asia y de ahí salen al mundo. Para mí van a reforzar esa estrategia. Recordemos además que China tiene una gran intervención Sí. en todo lo que es África. sí, 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 Y sí. entonces termina siendo, bueno, listo, yo me quedo con Asia, África, vos te quedas con Europa, listo, vos te quedas con América, América completa. Claro, que no quiere decir que se queda todo totalmente, sino como que, bueno, Su poder de influencia es más Exacto, directa en esa zona. exactamente. Claro. Yo creo que sí, que se pueden haber establecido una división como del mundo, en este mundo multipolar que plantean. Tipo, vos seguís comprando acá en Brasil y México, hay un montón pero... de títeres que somos nosotros. Y sí, totalmente, y avanzan sobre nuestros derechos. Bueno, Fran, nos quedamos sin tiempo, nos pasamos un montón, la verdad que esto da para hacer un programa completo y tal vez en el verano metamos algún especial o algo así para poder... entender esto, porque la gran política es la política internacional y unas elecciones no se pueden leer solo por la decisión de un pueblo y eso, sino contamos las posiciones cómo van avanzando. Ahí teníamos el mapa mundi para ver el mapa desde otra perspectiva, para ver las influencias en todo el mundo. Te agradezco, Fran, por este tiempo, como siempre, para Radio Estación Sur, y bueno, nos veremos el año que viene. Este ha sido el Chisme Mundial 2025. Gracias, Rochita. Gracias. Felices fiestas, chicas. Felices Gracias. fiestas, Fran. Rochita, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar prontito. Sí. En el verano seguramente. Seguramente en el verano estemos acá. Ailín Rocha, como siempre, como todo este año, trayéndonos los chismecitos del mundo. Este año